Queridos amigos, es un placer saludarlos. Rodo Guerrero en este su espacio Coffee Law, donde conversamos y dialogamos de los distintos temas del derecho en sociedad. Como saben, en los últimos años hemos hecho un especial énfasis sobre las tecnologías de la información y comunicación. Hoy precisamente nos encontramos en la Universidad Enrique Díaz de León, gran universidad aquí en el estado de Jalisco, y en lo que representa un evento internacional de primer nivel. Me refiero al Congreso en Técnicas y Herramientas Aplicables en la Mediación y al Derecho Colaborativo. Tan importante hoy que buscamos consolidar buenos acuerdos y evitar grandes pleitos. Pues bien, en ese sentido me da muchísimo gusto comenzar esta serie de diálogos especiales, ¿por qué no decirlo así, VIP, con grandes ilustres como es mi querido amigo Alberto Elizaveski, quien es director de ODR Latinoamérica, de ODR Argentina, representa innumerables proyectos de avanzada en torno al derecho, a las tecnologías, a la mediación propiamente, y si nos queremos poner más técnicos, mi querido Alberto, a los Online Dispute Resolution. Alberto Elizaveski, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Rodo? Encantado, la verdad que un placer de haber tenido nosotros una larga relación virtual y finalmente hoy presencial aquí en la bella Guadalajara. Que te decía, ya corroboramos que no somos producto de la inteligencia artificial. Sí, no somos avatares, somos. Nos pudimos abrazar directamente. Eso es lo más genial, lo más maravilloso. Y justamente, querido Alberto, teniendo el privilegio de tenerte en este espacio que estamos cara a cara, hablando de los Online Dispute Resolution, ¿qué significan estos términos que a final de cuentas se pueden interpretar como resolución de controversias mediante plataforma digital? Para todos los que nos están viendo y escuchando, que tal vez sea la primera vez que escuchan sobre esta modalidad. Bien, a partir de esto, pensemos que a mediados de la década del 70 del siglo pasado, en Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter, nació la idea de instalar algo que se llamó y se llama ADR, Alternative Dispute Resolution, resolución alternativa de disputas. Ese fue el nombre original de lo que nosotros conocemos como métodos adecuados o apropiados de resolución de conflictos. Y en el año 1996, en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, se reunió un grupo de investigadores, de los cuales yo tengo el honor de formar parte desde el año 2008. Se reemplazó la A de Alternative Dispute Resolution por la O de Online Dispute Resolution. Y nació un campo disciplinar que articula las tecnologías de información y comunicación con la resolución de conflictos, claro, tanto en los métodos, no adversariales, negociación, mediación, facilitación y conciliación, y el adversarial, que es el arbitraje. Así que esto es un poco la yuxtaposición de un campo técnico y un campo de construcción de paz. Es bien importante esto último que mencionas también de generar paz. Preferimos muchas de las ocasiones, incluso por la cuestión económica que esto refiere, irnos a una comunicación activa, una negociación bien lograda, bien articulada, y por tanto cuando se conversa sobre la cultura de la paz, ¿de qué manera podemos, tal vez me estoy adelantando un poco, querido Alberto, pero de qué manera podemos hilar, por una parte, resolver conflictos a distancia? O sea, es decir, que puedo ser un mediador de Jalisco, donde estamos en este momento, en Guadalajara, y mediar algo en otra parte del país o en otra parte de Sudamérica, y no necesariamente limitarme por las bases geográficas. Pero a la vez estoy generando algo mucho mayor de un beneficio a alguien en lo concreto. Estoy propagando algo que hoy le he denominado como cultura de la paz. ¿De qué manera conectamos estos temas? Bueno, primero te voy a terminar una pequeña idea. En español, las ODR, las Online Dispute Resolution, las denominamos resolución de disputas en línea. Pero el término ODR, para la gente que nunca escuchó, se convirtió en una marca independientemente del idioma. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros decíamos
necesito una hojita de afeitar, pedimos una Gillette. Cuando hablamos de tecnología aplicada a la resolución de conflictos, hablamos de EBR. Independientemente que uno pueda ver un texto en cantonés, en el medio dice EBR. Entonces ya sabemos que estamos hablando de esta articulación. Y con respecto a la importancia de la construcción de paz y, digamos, la mediación a distancia, la mediación en línea, es un mecanismo absolutamente inclusivo. ¿Por qué? Porque es un puente hacia aquellos que menos tienen. ¿Por qué? Porque no es el que tiene el último iPhone el destinatario primigenio de estos procesos de mediación en línea, sino el trabajador que vive en Toluca y tiene que ir a una mediación en Ciudad de México y tiene que pedir permiso en su empresa, tomar un camión, perder el día de trabajo y desplazarse. Entonces, la mirada de hacer inclusiva la mediación en línea es favorecer a los que menos tienen y hacer una construcción de paz a partir de que alguien, sin tener que desplazarse, puede participar de una mediación, ya sea él desde sus dispositivos técnicos o, en muchos casos, como tenemos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, se desplaza a un centro público y se sienta al lado de un mediador o un comediador y trabaja la mediación con otro punto geográfico donde no está. Esto desde el punto de vista del usuario. Y desde el punto de vista del profesional, puede ser que un mediador desde Guadalajara participe por la experiencia, por ejemplo, en derrame de petróleo en el Golfo de México, lo seguimos llamando Golfo de México, claro, como corresponde, por un derrame en el Mar del Norte. Es decir, yo puedo hacer llegar mis saberes a cualquier lugar del planeta a través de plataformas. Totalmente, totalmente. Y justamente estamos hablando por una parte del avance que implica hoy a los métodos alternos de resolución de controversias, vamos a decir MAX por sus siglas, en la versión ODR. Estamos hablando de su vinculación con la cultura de la paz. Me encanta lo que acabas de mencionar, de cómo dimensionar eso en la vida cotidiana de quienes están involucrados. Y ahora tenemos sí o sí que involucrar lo que es parte de la conversación cotidiana en cada foro, sector privado, sector público, sector universitario, como estamos el día de hoy en este recinto de la Universidad Enrique de León. La criatura, le dice, la inteligencia artificial. El marco europeo está muy interesado, en Estados Unidos con Donald Trump están muy interesados, y no se diga en toda la región, que no solamente Estados Unidos es toda América, que es Sudamérica, América Latina y el Caribe. ¿De qué manera la inteligencia artificial, con el uso de aplicativos como ChatGPT, que es el más popular, vienen a cambiar, vienen a generar un nuevo paradigma a los ODR? Yo le digo a mis temerosos alumnos y a los temerosos profesionistas que en un momento dado tuvieron miedo a la irrupción de la mediación en línea. Ahora, la mediación en línea irrumpió fuertemente a partir del COVID, porque lo que irrumpía era el hambre para los profesionales. Totalmente. Si no saltaban a la tecnología, no iban a poder seguir brindando servicios, por lo tanto, no iban a poder seguir comiendo. O sea, que fue una necesidad imperiosa. Totalmente. Ahora, en esta evolución y ante el desembarco de las posibilidades de utilizar inteligencia artificial, nosotros trabajamos desde ODR Latinoamérica y desde la Universidad Nacional del 3 de Febrero, donde yo dirijo el posgrado de Tecnología y Conflicto, desde el año 2023 intensamente en esto, que mal se llama hoy inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es inteligente. Lo que hace es opera con una gran base de datos. Y le digo a mis alumnos y a los profesionistas, no nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Nos va a reemplazar alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial para la profesión, y llegó el momento de dar el salto de fe. Como le pasó a Moisés cuando llegó al borde del Mar Rojo y le dijo a sus discípulos, saltá, el discípulo le dijo, maestro, hay agua. Dice, vos saltá que las aguas se van a abrir. Y esto es lo que hay que hacer. Saltemos, que las aguas se van a abrir, porque hay que salir de la zona de confort. ¿Qué dice el profesional? Y si yo hasta ahora viví así, ¿para qué tengo que aprender algo nuevo?
Bueno, a través de la educación se sale de la zona de confort porque hoy la competencia crece a pasos agigantados. Y de acá, 6 meses, un mediador sin conocimiento de inteligencia artificial que asista a la negociación y la mediación. La palabra es importante. Son tecnologías que asisten, van debajo de la decisión del ser humano. No es Terminator que va por arriba y le dice qué hacer. Entonces, en esa mirada, cuando yo me presente a un trabajo que tenga que ver quizás con gestión de conflictos y me digan, ¿usted es mediador? Sí, tengo las mejores calificaciones. ¿Usted es mediador y domina inteligencia artificial para asistir a la negociación y mediación? No, la verdad que no, porque yo hasta ahora estuve bien así. ¿A quién creen que van a tomar? Aquel que le diga, bueno, estoy dando el salto al futuro, no tan futuro, ya es un presente, y adquiero competencias que me permiten ser más eficaz, más eficiente, más efectivo y apoyar a que la profesión de mediador sea autosustentable, porque en muchos lugares de América Latina, como todavía demandan mucho trabajo práctico, empiezan a haber problemas con los ingresos. Todo esto lo digo sin desechar que la mediación es una actividad artesanal, porque cuando hablo de tecnología parece que yo descreo de la artesanía, de las capacidades, de la función de artesano o de mediador. No, pero como todos hablan de eso, yo voy un paso más. Agréguele a ese conocimiento estas competencias y sea un mediador mucho mejor, mucho más efectivo, mucho más eficaz, tenga más clientes, aproveche estar en línea para tener a alguien que le compre sus servicios en Moscú, en Estados Unidos, salga del barrio, salga de la región, claro, muéstrese. Muy bien, y justamente con esa demostración de competencias y de habilidades que sí o sí hay que desarrollar, que muchas veces ya las tenemos, nada más que no nos hemos puesto en ese escenario con esa voluntad o ese salto de fe. ¿Qué conocimientos serían importantes, o son importantes, mejor dicho, para emplear adecuadamente estas herramientas? Hemos tenido el gusto que fueras parte de un panel inicial, querido Alberto, en el último diálogo internacional de juristas en su 5ª edición, y utilizabas ChatGPT, si no me equivoco, la 4.0, y dabas ejemplos muy ilustrativos, pero en ese procedimiento hay cosas que es importante decirle a quienes nos están escuchando en esta conversación, que son los prompts, para que justamente la IA, que no es tan inteligente como nos la hacen reconocer o apreciar, se obtengan buenos resultados, pero a partir de tu expertise. Bueno, nosotros desarrollamos un programa pequeño que se llama ChatGPT desde cero. ¿Por qué? Porque depende de la experiencia y la edad del mediador, qué miedo tiene. Yo acabo de preparar un programa aquí para México, donde empezamos con un glosario del mediador digital. Entonces, primero yo necesito que un grupo de personas que van a aprender esto tengan un glosario común, que si yo digo prompt, todos sepan lo que es un prompt, claro, y no que algunos sepan. Entonces, antes de hablar de utilizar la inteligencia artificial, hay que acordar un vocabulario común. Prompt, desde lo práctico, significa indicación. ¿Qué indicación yo le doy a la inteligencia artificial estrecha, como así podemos llamarla ahora, para que me dé lo que necesito? Es igual que en la mediación. Cuanto mejor es la calidad de la pregunta del mediador, hablemos por ejemplo de una pregunta abierta, mejor va a ser la información que voy a recibir del mediado, que me va a permitir construir el proceso. Bueno, con la inteligencia artificial es lo mismo. Ya hablamos de prompt, de super prompt, hablamos de ChatGPT, de la China, que ha desembarcado con mucha virulencia. DeepSeek es muy interesante. Lo que pasa que tienen estas inteligencias artificiales tienen sesgos. Sí. La China, por ejemplo, tiene sesgos que determinadas preguntas no va a responder, que no estén alineadas políticamente con el gobierno chino. Así es. Sí. Y también hay que tener presente que los modelos de inteligencia artificial, sea cualquiera, Gemini, Copilot, ChatGPT, DeepSeek, lo que sea, 30% de veracidad y 10% de verosimilitud.
Entonces, la responsabilidad del operador es controlar que el 100% de la información que está tomando la inteligencia artificial es verídica y que las fuentes no son ciertas, porque a veces también se llama a la inteligencia artificial un alucinador. En algún momento me da una información alucinada que parece real, pero no es. Esto es solamente porque está correctamente escrito el texto que me proporciona. Hay un tema que quiero hacer mención que me parece que es central para esto. El uso de la inteligencia artificial en el campo de la resolución de conflictos está intrínsecamente ligado con las conductas éticas. Yo tengo la suerte de ser el único latinoamericano miembro del directorio del Consorcio Internacional para Resolución de Disputas en Línea, que se llama ICODR. Me acaban de renovar el mandato por 3 años más en el directorio, y nosotros presentamos en Irlanda, en Dublín, en el año 2023, las nuevas recomendaciones para el uso de la tecnología en el campo de la resolución de conflictos, incluyendo los temas de inteligencia artificial, cuyo punto 9 hace específica referencia a la necesidad de auditar las plataformas de inteligencia artificial a los efectos de determinar cuál es la ideología de los programadores que escribieron los algoritmos que van hacia las decisiones finales. Y estas recomendaciones, estas 9, tenemos el orgullo de decir que hace 2 semanas ISO Internacional tomó y dictó una resolución, que es la 32.122, si no me equivoco, una norma, a partir de la cual la certificación de organizaciones o centros públicos o privados que trabajen en resolución de conflictos en línea, que quieran estar bajo las normas ISO mundiales, operarán bajo las recomendaciones del Consorcio Internacional de Resolución de Disputas en Línea. Trabajamos 2 años para obtener este logro, y en la página de OBR.info, que es la página del Centro de Tecnología y Conflicto de los Estados Unidos, de la que yo también formo parte, se puede encontrar esta noticia que creo que es muy importante porque le da ya un entorno de confidencialidad y de responsabilidad en el tratamiento de los datos de los mediados. Indispensable. Hablamos de una tutela efectiva en lo que es el bien jurídico, que son los datos. Los datos de las personas hoy no solamente datos personales a secas, sino datos biométricos, datos neuronales incluso. En fin, el tema da para conversar horas y horas, querido Alberto, sobre todo por tu amplia experiencia que tienes en la materia, tu gran liderazgo, y concluir con una invitación que le puedes hacer a ese joven profesionista, sin importar que sea futuro economista, abogado, abogada, contador, médico, que reconozcan en la mediación un aliado que ejerzan profesionalmente y para también consolidar bienestar y paz social. Bueno, yo puedo decir que nosotros en nuestro país, en la licenciatura en resolución de conflictos y mediación, que es un grado universitario, tenemos todas las profesiones que tú has nombrado, porque para comenzar nuestra carrera tienen que tener un título propio, desde docentes, fuerzas de seguridad, contadores, abogados, médicos, arquitectos, que son los que tenemos. Y hemos encontrado el atravesamiento de el léxico sobre la paz, que es la resolución de conflictos. Si todos sabemos lo que es un conflicto, que un conflicto desde lo práctico, de lo más sencillo, es un choque de intereses. 2 intereses chocan con los míos y tenemos un conflicto. ¿Sí? O esta taza, yo la veo verde y tú la ves blanca. Pero no importa si es blanco o verde, importa como yo la veo y tú la ves, entonces tenemos un conflicto. Eso se llama una percibida divergencia de intereses. Totalmente. A partir de descubrir esto y comprender cuáles son las causas de los conflictos, podemos generar un abordaje. Entonces mi recomendación es, en lo personal, en lo laboral, todos tienen que aprender un glosario básico de qué es un conflicto y de qué es un mediador. Un mediador no es un juez, es un tercero neutral que facilita la comunicación entre las partes, y hoy yo diría asistido por la inteligencia artificial. Bajo
los parámetros éticos y los estándares que hay que cumplir como todo profesional debe hacerlo en el siglo XXI. Y con la gran responsabilidad de quien realiza todo ese procedimiento, que es la persona, por aquello de que quieras culpar a la tecnología. La tecnología debe ser transparente. Yo te quiero, independientemente de todo, me imagino que estaremos terminando, felicitar por tu incansable trabajo y tu liderazgo en un tema complejo, desafiante y sobre todo permanentemente cambiante. O sea, si me permiten, nos pasa por encima la novedad permanente y es muy difícil ubicarse en un lugar donde uno pueda ser, como tú eres, un evangelizador en estos temas, porque nosotros finalmente adquirimos competencias para evangelizar en procesos que entendemos hacen al bien común. Seguimos justamente consolidando y generando comunidad con una línea crítica, una línea que vaya de la mano con la investigación de expertos y sobre todo que genere cada vez más buenas prácticas. Buenas prácticas profesionales, sobre todo, porque no hay una ética presencial y una ética virtual, hay una sola ética. Una sola ética, es verdad, querido Alberto. Alberto Lizarevsky, como has escuchado, gran conocedor de estas lides, de este conocimiento, de esta práctica constante y permanente en los ODR, en la innovación, y tal cual, que hace que cada vez se pueda hacer más grande esta comunidad cooperativa internacional, director de ODR Latinoamérica y de ODR Argentina, entre otros grandes proyectos. Querido Alberto, qué gusto tenerte aquí y que sea la primera de muchas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.